La insuficiencia, mm, mm, a ver, así como a los internistas en general nos gusta un poco hablar de insuficiencias, ya como cuando queremos expresar que un órgano no es suficiente, o la función de un órgano o de un sistema no es suficiente o adecuada para los requerimientos metabólicos o los requerimientos del paciente. Así, por ejemplo, el shock es una disfunción circulatoria aguda porque el estado de todo el aparato circulatorio es insuficiente para suplir las demandas metabólicas, ya de transporte y demanda de oxígeno. La insuficiencia cardíaca es lo mismo, es la insuficiencia del corazón como función de bomba para suplir las mismas demandas metabólicas, o hacerlo involucra toda una serie de ajustes mecánicos, neuromorales, físicos, hormonales y del sistema nervioso, que hacen que en el fondo vayan generando síntomas. ¿Ja? Y eso puede ser en forma aguda o forma crónica. Uno de los primeros modelos conceptuales donde se empezó a ocupar eso es la insuficiencia renal crónica. Porque todos estudiamos las causas, así como la glomerulopatía, la nefropatía diabética, hipertensiva, ¿ya? Pero todas se llevan a un síndrome más o menos avanzado, donde las distintas funciones del riñón van cayendo en un orden dependiendo de la masa de riñón que se va perdiendo. Y eso es la insuficiencia y enfermedad renal, la enfermedad de insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Es un estado común, por así decirlo, de varias enfermedades que desembocan en la pérdida de las funciones. También conceptualmente es medio complejo entenderlo, y por lo mismo el tratamiento de esto ha sido bastante complejo, ¿ya? Porque al ser un síndrome no se han identificado muchas estrategias, particularmente farmacológicas, que sirvan para corregir y disminuir la velocidad en la que cae la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Que ese es como el último objetivo. Así como en broncopulmonar el objetivo es que el BEF1 o la capacidad vital no vaya cayendo, en nefrología es que la tasa de filtrado glomerular no decaiga, ¿ya? Sea suficiente para las demandas, ¿ya? Acá los compañeros, Emilio y Santiago, hicieron un resumen de varios temas que la idea es que los ayuden a entender y a ordenarse para cuando se enfrenten a un paciente con enfermedad renal crónica y no se le olviden como los puntos más importantes. También es una enfermedad de alta, muy, muy, muy alta frecuencia, así que las estrategias, particularmente las estrategias generales, que son las que tienen más impacto, las tienen que realizar estén donde estén, y en general se requieren pocas herramientas específicas. Además, los chiquillos revisaron un tema así en forma, si bien un poco tangencial, yo creo que es suficiente, que está súper en boga de una familia de fármacos que es como lo último que se está hablando en insuficiencia renal, ¿ya? Así que los dejo. Buenas tardes, doctores, compañeros y compañeras. Mi nombre es Emilio Roa y junto a mi compañero Santiago Ruiz vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Para comenzar, los objetivos de nuestra presentación son conocer la enfermedad renal crónica y su fisiopatología, reconocer su importancia y prevalencia, conocer cuáles son las principales etiologías y etipificaciones, comprender las técnicas de manejo e intervención para poder reducir su progresión y finalmente integrar los conocimientos adquiridos en base a un caso clínico. Esta es la hoja de ruta que nos va a acompañar durante nuestra presentación. Hablaremos de la definición, etipificación, epidemiología, ahondaremos en la fisiopatología y finalmente veremos cómo es el estudio inicial, manejo e intervenciones. Bueno, ¿cómo se define enfermedad renal crónica? Esta va a corresponder a un síndrome definido como una alteración persistente en la estructura y o función renal que va a tener implicancia en el estado de salud de la persona, por a lo menos de 3 meses. En cuanto al daño estructural, este va a ser evidenciado de diferentes formas. Por ejemplo, con la presencia de proteinuria, principalmente de albuminuria, alteraciones en sedimento de orina, como puede ser la macro o microhematuria, alteraciones estructurales en imágenes, principalmente a través de la ecografía, alteraciones hidroelectrolíticas, y generalmente van a haber las complicaciones, y en casos muy específicos, a través de la biopsia.
y una disminución de la función renal, la cual va a estar dada como un valor, una tasa de filtración menor a 60 ml minuto, la cual se estima mediante en base a la creatina sérica, y se utilizan dos tipos de fórmulas, la SKD-EPI, que es la que se usa actualmente, y la MDRD. El grado y la tipificación de la enfermedad renal crónica va a estar determinada de acuerdo a la función de la tasa de filtración y la de la albuminuria. La magnitud de la albuminuria se determina de acuerdo al índice albumina-creatinina en cualquier muestra de orina en función a la pérdida diaria de la albúmina en la orina. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, vamos a hablar de una insuficiencia renal crónica en la etapa G3 hasta G5, donde particularmente en la etapa G4 donde aparecen las principales complicaciones, y la etapa G5 es la que se conoce como insuficiencia renal crónica terminal u urémica, y es la que tiene las principales indicaciones de diálisis o de trasplante. Siguiendo con las directrices de la guía CADIGO, la tipificación de la tasa y aluminuria nos va a permitir estratificar el riesgo de progresión de la enfermedad, así como también el riesgo de las principales complicaciones y riesgos cardiovasculares. Aquí vamos a tener, de acuerdo a la albuminuria y el filtrado glomerular, el riesgo, como bien dije, de las posibles complicaciones, y en los cuadritos acá van a ser unos numeritos que nos van a indicar el número de consultas que debería tener ese paciente por año. Y los colores nos dicen, el color verde de un bajo riesgo, el amarillo de un riesgo moderado, el naranjo de un alto riesgo y el rojo de un muy alto riesgo. Un ejemplo puede ser que aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración mayor a 60, pero que tengan una albuminuria mayor a 30, tienen un riesgo mucho más elevado en comparación a un paciente que tenga la misma tasa, pero con una albuminuria menor a 30. Por lo tanto, si un paciente tiene microalbuminuria, implica que tiene un daño estructural y por lo tanto debe ser manejado. A nivel mundial, cerca del 11 al 13%, es decir, una de cada 3 personas, padece enfermedad renal crónica, la cual va a ser variable de acuerdo al nivel socioeconómico, etnia, entre otros determinantes de la salud. Corresponde a una enfermedad que va en aumento con la edad, especialmente en mayores de 65 años y sobre todo en las mujeres. Pero la probabilidad de la progresión se da principalmente en pacientes menores de 65 años y en hombres. En cuanto a la mortalidad, se ve que esta aumenta con la disminución de la tasa de filtración y con el aumento de la albuminuria, y va a ser más alta en pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo renal. Se estima que la supervivencia a 5 años de pacientes que están en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, es cerca del 40 o 50%, en comparación a los pacientes que van a trasplante renal, que está en una supervivencia de 5 años entre un 86 o 93%, dependiendo si son donantes son de personas muertas o vivas. Y la mortalidad, las principales causas de muerte en verdad van a ser por motivos cardiovasculares, ya que la enfermedad renal crónica empeora la salud cardiovascular. Y en segundo, debido a infecciones, ya que estos pacientes tienen un estado de inmunodepresión. En cuanto a nuestra realidad nacional, se estima que un 3% de la población se encuentra entre las etapas 3A y 5, y esto aumenta en 1 de cada 10 personas en la población adulta que se controla en salud cardiovascular en APS. Y de todos estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, 1 de cada 1000 pacientes va a estar en diálisis. Y la diálisis corresponde al 22% del presupuesto GES, que como podemos observar es un valor bastante alto. Aquí tenemos los principales factores de riesgo, tanto como para adquirir enfermedad renal crónica como para su progresión. En cuanto con mi compañero acá, quisimos destacar los 3 principales, más que nada por su alta prevalencia de nuestra población, que es la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, una hipertensión arterial mal controlada y la obesidad. Pero también tenemos otros tipos de factores de riesgo, como una exposición a nefrotóxicos, como puede ser una quimioterapia, antibióticos, AINES, tener alguna inflamación o infección crónica del riñón o episodios de lesión renal aguda. En cuanto a la etiología, hay que destacar una principal, que es la enfermedad renal diabética, que va a ser la principal causa de enfermedad renal crónica, seguida de la causa hipertensiva. A grandes rasgos se dividen en 2 grandes categorías: enfermedad renal crónica diabética y no diabética. Dentro de la no diabética vamos a tener causas vasculares, como puede ser una estenosis de la arteria renal, daño glomerular, como puede ser por una nefropatía por IgA, túbulo intersticial, por el uso de fármacos nefrotóxicos, quística, como alguna enfermedad poliquística del riñón, y por renal, que corresponden aproximadamente al 5%, como puede ser la hiperplasia prostática benigna. Ahora que hemos conocido la definición de enfermedad renal crónica, mi compañero acá va a presentar la principal fisiopatología de la enfermedad.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad renal crónica? Primero, tenemos que entender que el riñón cumple la función de excreción y filtración para formar la orina, pero además su función va a repercutir en otros sistemas, como en el sistema endocrino, el sistema metabólico, la homeostasis de la sangre. Entonces, una alteración en la función, con una enfermedad renal crónica va a afectar a múltiples sistemas. Entonces, dale con la siguiente. Entendiendo la fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre? Hay una injuria renal, sea la causa que sea que nombró el Emilio anteriormente, y esto va a dar una disminución de la masa renal. Esta disminución de la masa renal se va a condecir con un número bajo de nefronas. Como disminuye el número de nefronas, va a haber una redistribución de la circulación hacia las nefronas que están bien. Entonces, las nefronas que están bien van a tratar de compensar la pérdida de nefronas, y esto va a generar una hipertensión glomerular y una hiperfiltración. Esta hipertensión y esta hiperfiltración va a hacer que se secreten distintas cosas, como el factor de crecimiento tisular y que aumenten los receptores del factor de crecimiento epitelial, además de activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Estos productos van a hacer que se produzca una hipertrofia glomerular. Dale a la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Como hay una hipertensión glomerular y una hipertrofia, aumenta el shear stress de los podocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que como está aumentada la hay hipertensión glomerular, la sangre que va pasando ejerce mucha presión sobre los podocitos, y aquí, como si me podías ayudar, Emilio, con el mouse, arriba en la foto de arriba, se ve que los podocitos se empiezan a desprender. Como se empiezan a desprender y los podocitos son parte de la barrera de filtración, va a empezar a haber proteinuria, se van a filtrar muchas proteínas. En un estado normal, las proteínas se filtran en una cantidad adecuada y son reabsorbidas en el túbulo proximal mediante endocitosis. Esto se fusiona con lisosomas que hidrolizan a estas proteínas y liberan los aminoácidos a la sangre. En este caso, como hay mucha proteinuria, este sistema se va a ver saturado. Esta saturación va a llevar a que los lisosomas se rompan y se liberen factores proinflamatorios y profibróticos, llevando finalmente a una fibrosis y una nefroesclerosis. Entonces aquí tenemos en el dibujo a la derecha un glomérulo que está hipertrofiado, con desprendimiento de los podocitos, con proteinuria y finalmente lo que lleva a la fibrosis. Dale a la siguiente. Con respecto, tenemos la historia natural de la enfermedad renal crónica. Esta tiene etapas definidas y nos vamos a categorizar en tres tipos de población. Tenemos las personas normales y personas que tienen el riesgo aumentado, y aquí los factores de susceptibilidad y aumento de riesgo van a hacer que pueda progresar a un daño renal. En este tipo de población, nuestra prevención va a ser la prevención primaria, evitar que se genere el daño. Luego se va a pasar al daño propiamente tal, que puede llevar a una disminución de la tasa de filtrado glomerular. En esta sección de la población, nuestro rol va a ser de la prevención de la progresión y las complicaciones, que las vamos a ver a continuación. Y finalmente, con el paso del tiempo, se llega a la falla renal, en la cual aquí en la tercera población, que es la que está en diálisis o podemos hacer trasplante renal, y finalmente la muerte. Y cabe destacar que en cualquiera de estas etapas podemos ir a las complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que pueden estar en la enfermedad renal crónica? Podemos tener anemia, enfermedad ósea, síndrome urémico, hipertensión arterial, acidosis metabólica, hipocalemia, hipercalemia e hiperfosfatemia. De esto nosotros vamos en esta presentación a ahondar en los tres primeros. Entonces, vamos, el primero, tenemos la anemia. La anemia es multifactorial. Se puede dar debido a que como el riñón está fibrosado, se secreta menos eritropoyetina, como se puede ver en la imagen, y esto va a hacer que haya menos eritropoiesis. También se acumulan toxinas ureicas que también van a afectar en la eritropoiesis. Por otro lado, en el intestino va a estar disminuida la absorción de fierro y también puede haber
pérdidas de fierro, lo que también a su vez va a llevar a una disminución de la eritropoiesis. Y esto va a afectar porque los glóbulos rojos van a tener una menor vida media. Entonces, generalmente, la anemia de la enfermedad renal crónica es normocítica normocrómica. Y esta va a disminuir la calidad de vida, dado que el paciente se puede presentar con disnea, fatiga, cansancio, astenia. Y esto va a aumentar la incidencia de eventos cardiovasculares, va a aumentar la tasa de hospitalización y aumentar la mortalidad. Con respecto a la enfermedad ósea, vamos a tener alteración principalmente de estas 4 estructuras, del calcio, del fosfato, de la paratormona y la vitamina D. Tenemos ahí el riñón, que si bien nos acordamos, en el riñón tenemos la hidroxilación de la vitamina D para pasar la vitamina D activa. Esta vitamina D activa va a permitir que en el intestino se pueda absorber el calcio. Dale, Emilio. Entonces, la absorción del calcio. Por otro lado, como tenemos una baja tasa de filtrado glomerular, vamos a tener una disminución de la excreción del fosfato. Esto va a llevar a una hiperfosfatemia. Y este fosfato lo que va a hacer es va a aquilar el calcio. Entonces, por estas 2 vías vamos a llegar a que hay una disminución de la calcemia. Esta disminución de la calcemia va a ser sensada por la paratiroides, la cual va a secretar paratormona. La paratormona va a activar la actividad osteoclástica en los huesos para que los huesos liberen calcio a la sangre, para poder aumentar así la calcemia. Entonces se puede generar osteopenia o osteoporosis. ¿Cómo vamos a manejar estas complicaciones? La hiperfosfatemia la podemos hacer con una restricción del fosfato en la dieta y que antes de fosfato, que puede ser carbonato de calcio. Por otro lado, la hipocalcemia con vitamina D oral para que se pueda aumentar la absorción de calcio en el intestino o calcio mimético. La tercera complicación que queremos ahondar es el síndrome urémico. El síndrome urémico vamos a tener una disminución por la excreción urinaria, vamos a tener una disminución urinaria de urea, por lo cual se van a retener solutos urémicos. Esta retención de solutos urémicos va a hacer que haya una inflamación sistémica, una disfunción inmune, una disfunción plaquetaria y disbiosis. Todo esto nos va a llevar a distintos síntomas. Podemos tener síntomas inespecíficos, como es la disminución del peso, fatiga, letargia o palidez, síntomas gástricos, como náuseas, vómitos y dolor abdominal, o síntomas neurológicos, como es la disminución de la concentración, insomnio, narcolepsia, convulsiones, déficits cognitivos y coma. Pero lo más importante es que van a haber complicaciones más graves, como son la encefalopatía urémica, la pericarditis urémica y la disfunción plaquetaria. Y es por esto que el síndrome urémico, a diferencia de los otros, es una urgencia dialítica. Entonces, al tener un síndrome urémico, vamos a indicar con urgencia una diálisis. Bueno, ahora que hemos podido establecer la fisiopatología de la enfermedad renal y conocer su definición, corresponde saber qué hay que hacer nosotros como futuros médicos generales, en este caso, y lo principal es saber a quién hacer el tamizaje. No se recomienda hacer un screen a toda la población, sino que hay que buscar de forma activa a los pacientes que tienen factores de riesgo. Y recordad que esto eran los pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, con alguna enfermedad cardiovascular conocida, personas mayores de 60 años, recordando que una enfermedad que va en aumento con la edad, o también otros antecedentes, como una historia familiar de alguna enfermedad renal crónica terminal, alguna enfermedad renal hereditaria o alguna enfermedad multisistémica, como puede ser un lupus. Entonces, en estos pacientes vamos a ver 3 exámenes principales. La creatina sérica, mediante la fórmula estimar la tasa de filtración glomerular, y la creatinuria y aluminuria, para así estimar la albuminuria total y ver si tiene algún daño estructural. Posteriormente, tenemos que hacer una confirmación diagnóstica 3 meses después, repitiendo los mismos exámenes. Y con esos resultados vamos a poder categorizar a nuestro paciente de acuerdo a la tasa de filtración y la de albuminuria. Más adelante veré que se hace caso a caso. Después tenemos que hacer el posible estudio etiológico, donde tenemos que hacer una anamnesis para poder conocer qué fármaco utiliza el paciente, si utiliza algún nefrotóxico, cuáles son sus antecedentes mórbidos, si presenta alguna enfermedad crónica y cómo ha sido su evolución. Un examen exhaustivo, o sea, físico exhaustivo, y complementarlo mediante un estudio de orina completa, imagen y biopsia.
En los exámenes de orina vamos a recalcar el de la proteinuria, que corresponde a la presencia de orina, de proteína de la orina, generalmente de albúmina. Las altas concentraciones de proteína van a dar una orina de aspecto espumoso. Se considera como un límite superior de excreción urinaria normal de 150 miligramos al día, el cual puede medirse en una muestra de orina de 24 horas. Para la albúmina, el valor normal de excreción va a ser a 30 miligramos al día. Cuando hay una excreción entre 30 a 300 miligramos de albúmina, se considera microalbuminuria, y en cantidades mayores a esto se considera macroalbuminuria. Hay que tener presente, sí, que en estas pruebas la albuminuria puede estar aumentada por diversas otras causas, como puede ser sangre menstrual, que el paciente tenga alguna ITU, o que realice ejercicio riguroso, que sea fisicoculturista, o que presente alguna alteración sistémica que pueda aumentar la tasa de filtración. En la práctica generalmente se utilizan estas tiras reactivas que corresponden a un medio más rápido y simple, pero hay que tener presente que si sale un resultado negativo en un paciente con factores de riesgo, hay que pedir una ACR. Después tenemos el estudio del sedimento de orina, que como bien decían en la presentación anterior, corresponde como una especie de biopsia en que no va a poder determinar si hay presencia de glóbulos rojos, que nos puede orientar en una glomurunefritis, presencia de glóbulos blancos, que conocemos un valor mayor a 5, nos puede hacer pasar el proceso más que nada infeccioso, como una pielonefritis, o la presencia de cilindros serios, que es una característica de la insuficiencia renal crónica. Y también el estudio de imágenes, donde la ecografía va a ser la primera línea de tratamiento, y donde generalmente va a haber un aumento de la ecogenosidad y una disminución del tamaño renal. Acá podemos encontrar unas patologías como una enfermedad renal poliquística, una hidrouteronefrosis, tumores y una estenosis de la arteria renal. Aquí tenemos las principales situaciones en las que se tiene que pedir una eco renal, donde vamos a tener dos categorías. Un paciente que ya tenga establecido el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que se encuentra en estadio 4 o 5, que tenga una disminución de la tasa de filtración mayor a 5 ml minuto por año, ya sea para descartar alguna patología obstructiva o estructural, o cuando se plantee realizar una biopsia. Y en pacientes que con o sin diagnóstico, en el caso de que tengan una hematuria macroscópica, una albuminuria persistente, sintomatología de obstrucción urinaria, infección urinaria de repetición, etc. Y finalmente, estudiar las complicaciones que viene, decía mi compañero, como son la presión arterial, el electrolitos plasmáticos, hemograma para ver si hay una anemia, la parotormona, calcio y fósforo y la albúmina. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de lo que tenemos que hacer. Recuerda que el primer paso es identificar a nuestro paciente, detectar mediante la tasa de filtración glomerular y el ACR urinario. Y aquí nos van a presentar tres escenarios. Tenemos el primer escenario, donde el paciente va a tener una tasa de filtración mayor a 60 y una ACR menor a 30. Esto nos va a indicar que nuestro paciente no tiene enfermedad renal crónica, por lo tanto se debe hacer un seguimiento de manera anual, de la misma forma midiendo la tasa de filtración glomerular y el ACR. Tenemos un segundo escenario, donde nuestro paciente puede tener una tasa de filtración entre 30 y 59, o una ACR entre 30 a 300 miligramos gramos, en el que nos va a indicar que este paciente sí tiene enfermedad renal crónica y debe ser manejado en APS con intervenciones orientadas a detener la progresión. El seguimiento se hace cada 6 meses con orina completa, electrolitos plasmáticos, para ver si tiene alguna complicación, además de la tasa de filtración y el ACR. Si la tasa de filtración se mantiene estable durante 2 años, se puede pedir de forma anual. Y finalmente tenemos un paciente que tenga una tasa de filtración menor a 30 ml o una ACR mayor a 300, esto ya nos indicaría una etapa más avanzada y tenemos que derivarlo a nefrólogo. ¿Con qué? Con un examen de orina completa, electrolitos plasmáticos, calcio, fósforo, albúmina, serología para hepatitis B y VIH, ya que posiblemente tenga indicación de diálisis. Luego de haber hecho el estudio inicial, vamos a tener a nuestro paciente, pero algo vamos a tener que hacer con él. Entonces, el manejo y la intervención tiene 4 pilares fundamentales, que son la disminución de la progresión, el control de la hipertensión, la reducción del riesgo cardiovascular y el manejo de las complicaciones. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Lo que sí es importante recalcar que a lo largo de toda esta, la importancia es la disminución de la proteinuria, porque esta está asociada con un aumento de la progresión de la enfermedad. Entonces, importante acordarse de eso, disminuir la proteinuria para así disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, aquí en rojito dejamos marcados los que más afectan en la disminución de la proteinuria. Para la disminución de la progresión,
tenemos una dieta normoproteica. ¿A qué se refiere con esto? A no sobrecargar y no tener una dieta hiperproteica, porque toda la carga de las proteínas finalmente se la va a llevar el riñón. Por otro lado, tenemos los IECA y los ARA2, que se ha visto y tienen evidencia de que disminuyen la proteinuria y así disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica. Ajustes de fármacos. Vamos a tener que ajustar fármacos, como por ejemplo la metformina o la vancomicina o los hipoglicemiantes orales, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular que vayamos teniendo a lo largo de la enfermedad. Evitar fármacos nefrotóxicos, como por ejemplo son los AINES o los aminoglucósidos, y también evitar el contraste iodado. El segundo pilar que teníamos era el control de hipertensión arterial. Esto lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico. Vamos a tener no farmacológico, cambios del estilo de vida. ¿Cuáles serían estos cambios? Bajar el consumo de sal. Generalmente el promedio de los chilenos está en un consumo de sal de 10 gramos, y aquí se recomienda tener un consumo entre 2 a 4 gramos de sal. Control del peso y el ejercicio. Lo ideal es tener un IMC entre el 20 y 25 y ejercicio de 150 minutos a la semana, aeróbico con un poco de anaeróbico. Y, muy importante, cese del tabaco y alcohol. Por otro lado, al igual que en el control de la progresión, para disminuir la proteinuria, vamos a tener los IECA y los ARA2, o ARA2, no hay que dar los dos, para disminuir la hipertensión, y además vamos a estar ayudando a la disminución de la progresión de la proteinuria. Y vamos a tener diuréticos y calcio antagonistas en caso de que no vayamos a cumplir las metas. ¿Cuáles son las metas? En caso de tener proteinuria, vamos a tener una meta de 130,80. Y en caso de no tener proteinuria, o sea, no tener una relación creatinuria-albuminuria menor a 30, vamos a tener una presión arterial meta de 140,90. El tercer pilar es la reducción de riesgo cardiovascular. Acordarse que la mayor mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica se da por eventos cardiovasculares. Entonces, al igual que en las otras, vamos a tener cambios de estilo de vida, los mismos que los anteriores, corrección de la anemia, que vamos a ver a continuación, el control metabólico del fósforo y el calcio, que lo mencionamos anteriormente, con quelantes, bajar la dieta, y entre otras cosas. Vamos a tener que en el paciente diabético nuestra meta va a ser lograr una hemoglobina glicosilada menor al 7%. Con respecto al perfil lipídico, lo podemos tratar con estatinas como atorvastatina, las cuales se pueden dar en cualquier fase, excepto en diálisis. No se pueden iniciar durante la diálisis, las estatinas. Y las metas de este perfil lipídico va a ser un LDL menor a 70, un HDL mayor a 45 y triglicéridos menor a 150. Con respecto al manejo de las complicaciones, conversamos sobre la anemia en un principio, y esta anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, como dijimos, es multifactorial, pero principalmente se debe a un déficit de eritropoyetina y hierro. Entonces, nuestro objetivo para manejar la anemia va a ser una hemoglobina entre 11 y 12 gramos por decilitro. Cuando tengamos una ferritina menor a 100 microgramos por litro y una saturación de transferrina menor a 20, nos va a estar diciendo que los depósitos de fierro no son adecuados. Entonces vamos a tener que suplementar con fierro. La suplementación se puede dar por vía oral en pacientes que sean prediálisis o estén en diálisis peritoneal, y endovenosa en caso de que sea un paciente que está en hemodiálisis. Entonces en la misma hemodiálisis se le aprovecha de pasar fierro. Y en cuanto a la eritropoyetina, la meta es una hemoglobina, se tiene que dar cuando la hemoglobina está en menores de rangos de 11 gramos por decilitro, cuando hayamos excluido otras causas de anemia. La verdad es que no serviría de nada dar eritropoyetina si es que no tenemos fierro, porque es la materia prima, es la base para poder generar glóbulos rojos. Entonces primero hay que ver que el fierro esté bien, haber excluido otras causas, y luego es la eritropoyetina. La enfermedad ósea, como lo habíamos conversado anteriormente, vamos a tener que mantener un fósforo entre 2,7 y 4,6 miligramos por decilitro. También podemos dar quelantes de fósforo, como el carbonato de calcio, y vitamina D oral para poder absorber mejor el calcio.
Y como también conversamos anteriormente, el síndrome urémico es una urgencia dialítica, entonces vamos a tener que mandar a nuestro paciente a diálisis. Como en la enfermedad renal crónica tenemos afectado al sistema inmune, porque dijimos que comprometía mucho el sistema en la enfermedad renal crónica, vamos a tener algunos criterios para la vacunación. Por ejemplo, la influenza con una tasa de filtrado glomerular menor a 60, la neumocócica conjugada en menor a 30 y cada 5 años, y en la hepatitis B una tasa de filtrado glomerular menor a 30 cuando hay riesgo de progresión. Entonces, aquí nosotros les dejamos una diapositiva, un resumen de cuándo hay que derivar a un paciente a especialista. Por ejemplo, cuando hay hipertensión arterial resistente, cuando tenemos una filtración glomerular menor a 30, cuando hay deterioro agudo de la función renal. Esto se las vamos a dejar para que la puedan ver después con más calma cuando revisen la clase. Entonces, como mensajes finales, ¿qué les queremos dejar sobre la enfermedad renal crónica? Que la enfermedad renal crónica corresponde a una alteración persistente del riñón, que puede ser causa estructural o causa funcional. O causa funcional y que tiene que ser por más de 3 meses. También corresponde a una enfermedad crónica que va en aumento. Esto es muy importante, que va en aumento, porque como va en aumento y en estos minutos ya tiene un elevado gasto de salud pública, próximamente va a aumentar mucho más el gasto porque está aumentando esta enfermedad. Que nuestra labor como médico general es diagnosticar, tenemos que hacer el tamizaje después del diagnóstico y evitar la progresión. ¿Cómo vamos a evitar la progresión? Como lo vimos anteriormente, con el control de la hipertensión, de la progresión de la proteinuria, los eventos cardiovasculares, disminución de los eventos cardiovasculares. Y finalmente, que es lo que hemos tratado de que se les quede durante la presentación, es que es una enfermedad que va a tener un compromiso multisistémico, no va a ser solo el riñón lo que se va a ver afectado, como vimos en la presentación. Puede haber anemia, enfermedad de los huesos, acidosis metabólica, entre otras cosas. Entonces no es solo una cosa del riñón, sino que abarca mucho más, y por eso hay que tener especial ojo en esta patología. Eso era lo que queríamos comentarles respecto a enfermedad renal crónica. Hola, súper bien, chiquillo. Enfermedad renal crónica es un tema súper extenso y es difícil como de abordar, sobre todo cuando uno intenta abordarlo todo, ¿ya? Para mí lo más importante a su nivel es que ustedes tuvieran claro cómo se diagnostica, ¿ya? Eh, a quién tamizar, cómo se diagnostica y cuáles son las complicaciones más frecuentes y los pilares del manejo. Si se fijan tanto aquí como en la enfermedad renal crónica, no te dice mucho como medicamentos y cosas así, sino que son como estrategias, así como disminución de la progresión de la enfermedad. Es como una idea, ¿cachai? Pero no te dicen déjale tal cosa para tal cosa, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, en medicina en general, es porque no hay una alternativa clara de tratamiento, ¿cachai? Y muchas veces pasa que hay muchas maneras de cumplir el mismo objetivo. Yo quería preguntarle a los chiquillos que expusieron el tema del control de la proteinuria. Si pudieran resumirlo, ¿qué medidas farmacológicas y no farmacológicas se pueden ocupar para el control de la proteinuria? La principal medida, la que está más, es la utilización de IECA o ARA2. Ordenala en farmacológica y no farmacológica. Ya. En farmacológica vamos a tener a los IECA, o los ARA2, Nómbrame dos IECAS y dos ARA2. enalapril ¿Ya? y... La churra, no se ríe. Está el captopril, el lisinopril, los priles, súper bien. ¿Y el ARA2? Los sartán. ¿Ya? Valsartán. Y el valsartán, claro. Claro. Bien, eso es medidas farmacológicas. ¿Hay más medidas farmacológicas?
sea, Pancho, ¿cuál fue la pregunta que se me fue en internet? Medidas farmacológicas y no farmacológicas para el control de la proteinuria. es antihipertensivo como amlodipino porque van a disminuir la hipertensión glomerular. Ya, pero en el fondo no lo catalogaría como un fármaco para la proteinuria, ¿sabes? El efecto de los IEG y los GRA2 está súper demostrado y es un poco independiente incluso de la presión como macrohemodinámica. Tiene que ver con la presión intraglomerular, una presión que no podemos medir. También está la espironolactona, ¿Ya? Bien. la atorvastatina Excelente, súper bien. Bien. y los quelantes de metales pesados. Ajajaja. Pero no sé por qué, pero No. ve que estaba nombrado. Sí, pero se ocupan en intoxicación y que eso te produce proteinuria. Hay, a ver, hay dos cosas más. La proteína estaba cerca, que son el... ¿El alopurinol? No. No. Los bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos, como el diltiazem y el peroxamino, que podrían tener un muy discreto efecto antiproteinúrico. Entonces uno no lo va a dejar así de primera línea. Y la pentoxifilina, la pentoxifilina en nefropatía diabética. Y la pentoxifilina es un fármaco antiguo, tiene harto efecto adverso. Si se ocupa en dosis altas, pero ocupado en dosis bajas está súper demostrado en nefropatía diabética. ¿Ya? No es un fármaco que vayan a ocupar ustedes, pero tienen que saber de que si viene alguien con pentoxifilina, probablemente sea por esa indicación. ¿Y qué medidas no farmacológicas para la disminución de la proteína que ustedes conocen? Bueno, la que decía principalmente mi compañero, que era la reducción del peso, el ¿Ya? ejercicio, que iba junto con la reducción del peso, reducir el consumo de sal y la ¿Ya? supresión del tabaco. ¿Ya? No sé si la doctora Contreras quiere añadir alguna otra. ¿De la proteinuria o de en general? Proteinuria y en general. ¿No farmacológica? Era dieta normal en proteínas, ni más ni menos. Y lo que dijeron ellos, como estilos de vida saludable. Ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar. Y Sí, los fármacos que ya nombraron. No me acuerdo qué más. sí, súper bien. No sé si son eso. Bueno, y si es diabético, mejorar, controlar la glicemia, eso. Sí, Pero en general tengo muchas cosas que decir. excelente. No sé si hay algún compañero que tenga algún comentario o alguna pregunta. Es súper importante que les quede lo más claro posible este tema. De repente puede que hayan preguntas del año pasado que quedaron en el tinter. A ver si las podemos aprovechar de Yo responder. tengo una duda, que es que no recuerdo en verdad cómo era, pero cuando se le da la vitamina D a los pacientes que tienen esta osteopenia, la vitamina D que se le entrega es vitamina D activada, ¿cierto? Depende. Lo que pasa es que las alteraciones del metabolismo del calcio y el fósforo en la enfermedad renal aguda y crónica, particularmente la crónica, son bien complejos y tienen que ver con la disminución de algunos factores hormonales que produce el riñón. Sin embargo, si bien el manejo consiste como farmacológico en dar 1.25 hidroxivitamina D en forma activa, ¿sí? Que puede ser un análogo natural o sintético como el calcitriol, hay que considerar de que la mayoría de la población en Chile tiene déficit de vitamina D, ¿ya? Así que como primera línea para el manejo está reponer en el fondo la vitamina D. Ahora, los pacientes con enfermedad renal, acuérdense que uno consume y metaboliza todo eso, la 25 hidroxivitamina D, y en el riñón se transforma a 1.25 por la alfa-1 hidroxilasa. Entonces uno lo tiene que dar 1.25, ¿ya? Porque si no, no la va a poder metabolizar. ¿Ya? Y luego calcio, y luego quelantes de fósforo. ¿Sí? Ahora, hay más fármacos sintéticos como análogos de la paratormona, ¿ya? Cimecarcel, por ejemplo, que se pueden utilizar. El abanico de terapia farmacológica es súper amplio.
El tema es que es súper caro y en general está poco disponible ahora, pero quizás cuando ustedes salgan y lleven trabajando un par de años, va a estar súper disponible, ¿ya? Pero 1.25 hidroxivitamina D es la respuesta. Ya, muchas gracias. Vale. Ya, pues. Doctor, yo tenía una pregunta, Sí. pero... ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Sí? Es que tenía una pregunta, pero era un poco más como de fisiopatología, de que dijeron Sí. que la atorvastatina podía disminuir la proteinuria, pero eso es Sí. algo más como estadístico, como que se ve en los estudios, hay un trasfondo de eso, como fisiopato. No, de hecho al revés, más que estadístico, es como de ciencias básicas. Tiene que ver como con los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Las estatinas actúan en algunos receptores que modulan las vías de señalización de muerte celular. No sé si se acuerdan de los receptores M2, ¿ya? O la ruta de la vía de señalización de las caspazas, que en el fondo las estatinas tienen algunos efectos ahí que hacen de que en vez de que las células vayan a la necrosis cuando hay necrosis, la mitocondria explota, genera mucha inflamación y más daño, hacia la apoptosis e incluso la autofagia, ¿ya? Que en el fondo se muere de forma ordenada o se recibe. Ahí actúan un poco las estatinas. Lo otro que tienen es que tienen un efecto como de protección y de estabilización de la mitocondria en las células endoteliales. Por eso también se ocupan harto en enfermedad cardiovascular, porque aliviarían esta disfunción endotelial. Tienen que pensar de que el riñón es como un ovillo de vasos pequeños, muy pequeños, por donde circula toda la sangre. ¿Ya? Entonces tiene una superficie del endotelio súper extensa. Cualquier enfermedad que afecte al endotelio o cualquier cosa que afecte al endotelio, por ejemplo el cigarro, va a generar mucho daño a los riñones. Subsecuentemente, como toda la sangre pasa por los riñones, el riñón es un aparato que controla el aparato cardiovascular. Le dice al cuerpo que tienes que retener sal, por ejemplo. ¿Ya? Le dice al sistema neurohumoral, oye, está depletado, tienes que activar. Y por eso en el fondo las enfermedades renales crónicas multisistémicas. Las estatinas se dejan un poco por eso. No hay ningún estudio clínico que haya demostrado la eficacia. Y de hecho quería aclarar, lo tenía anotado, que las estatinas, hay 4 indicaciones de estatina. No sé si los chiquillos alcanzaron a revisar, Santiago. ¿Alcanzaron a revisarlo? Bueno, la tengo ¿las podrías abierta. comentar? Bueno. Es que- No, pero coméntalos por mientras. que estas fueron como las 4 principales indicaciones que había de estatina. Eran ¿Ya? cosas de una enfermedad aterosclerótica cardiovascular, donde se indican ¿Ya? estatinas de alta intensidad. Excelente. En el caso de un paciente diabético, que tenga un LDL entre 70 y 189. En el caso de, también en personas, ahí se dan de calcular el riesgo de enfermedad aterosclerótica de 10 años. En pacientes no diabéticos, que también tengan un LDL entre 70 y 189, o en cualquier paciente que tenga un LDL mayor a 190, que también se dan estatinas de... Excelente. Súper bien. Entonces, si se fijan, si el paciente es diabético y tiene enfermedad renal crónica, va a tener un alto riesgo cardiovascular, se dejan un poco por eso. Lo que pasa es que los pacientes que entran en diálisis, el pronóstico que tienen de sobrevivir es muy malo. ¿Ya? Se quiebra, si aumenta de forma exponencial, por ejemplo, la nefropatía diabética de más de 5 años. ¿Ya? Es finalmente una insuficiencia terminal de un órgano, que afortunadamente podemos reemplazar, ¿ya? Pero no por eso el paciente se mejora, la persona se mejora. ¿Ya? Por lo mismo, los estudios de estatina, en general, lo que se ve es un beneficio a largo plazo. Hay varios que son a 10 años de plazo de disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, la gente con enfermedad renal crónica avanzada tiene tanta carga de riesgo cardiovascular que iniciarlos cuando ya están en su etapa final lo ha demostrado que los beneficia, porque su riesgo basal es muy alto. ¿Ya? Hay que ser bien, las estatinas son fármacos que han entrado súper fuerte como por presión de las farmacéuticas y que en verdad tienen muchos efectos y se han encontrado muchos efectos benéficos, eso es verdad. Pero su efecto cuando uno lo lleva a números absolutos es súper chiquitito. ¿Ya?
Es súper, súper chiquitito en general, como en términos de riesgo absoluto. En términos de riesgo relativo o de reducciones de riesgo relativo son súper buenas y por eso la indicación es tan laxa. Pero esto está como evolucionando. ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que catalogan de alto riesgo cardiovascular porque sean diabéticos o tengan una dislipidemia, se parten la estatina de la etapa 1 a 3B. En etapa 4 y particularmente 5, no hay mucho beneficio en iniciar estatinas. ¿Ya? Sin embargo, si el paciente ya está tomando estatina, el consenso es que la siga tomando. ¿Ya? Eso como resumen. Ya me toca hablar, me toca hablar. Ya veremos. Bueno, chiquillos, súper buena la presentación. Bueno, las dos presentaciones estuvieron súper buenas y son temas que son muy frecuentes y la enfermedad renal crónica es un tema que para los que van a trabajar en atención primaria les va a tocar ver todos los días, así que la tienen que saber al revés y al derecho, tienen que saber manejarla, prevenirla y tratarla y cuándo derivarla. El tema es, los pacientes que están en hemodiálisis crónica se llevan una parte importante del presupuesto mensal y de la privada también. Un paciente que está en hemodiálisis cuesta por lo bajo 500.000 pesos mensuales. Es sin contar, obviamente, el sufrimiento, todo lo que corresponde al sufrimiento del paciente y del familiar. Entonces no queremos llegar a eso, ¿ya? Tienen que saber, obviamente, hacer el screening correspondiente, el seguimiento correspondiente, prevenir los factores o manejar los factores de progresión de enfermedad renal crónica, que son todos los que ya nombraron y tienen que saberlos, porque va a ser pregunta de prueba probablemente. Y respecto a lo puntual que me compete a mí, entre otras cosas, la anemia, lo vamos a ver después en anemia enfermedad crónica, así que va a ir también como pregunta de prueba probablemente en la otra prueba. Tienen que saber manejar el tema del fierro, la eritropoyetina, el calcio, la vitamina D, porque muchas veces, o generalmente, los médicos que trabajan, o las médicas que trabajan en centros de diálisis son médicos generales. Y ellos son los que indican el calcio, la vitamina D, los quelantes del fósforo, son los que indican el Venofer intradiálisis, son los que indican la eritropoyetina intradiálisis, etc. Así que tienen que saber esas indicaciones para qué y por qué se hace, ¿ya? Es un tema súper amplio y es súper difícil resumirlo en tan poquito tiempo. Lo mismo la alteración del calcio y del fósforo, que es un tema pero gigante, que también es difícil de entender porque son muchas alteraciones, que van más allá del calcio y del fósforo y otras cuestiones metidas entre medio, pero básicamente tienen que saber que lo más importante es que empiece a subir el fósforo y dejan en barro. Así que tienen que insistir a los pacientes que tienen que comer alimentos con poco fósforo. Lo otro importante es que tienen que saber, esto ya más de indicación de aquí o de enfermedad renal crónica ya en forma avanzada o terminal, cuáles son las indicaciones de diálisis de agudo, ya que eso siempre pregunta de prueba, ¿ya? Y que son poquitas y están súper bien claras. Y no me digan la uremia, porque uno no dializa exámenes, uno dializa pacientes. Es el síndrome urémico. ¿Qué más? Tuvieron súper buenas las presentaciones en general. Así que felicitaciones a ambos equipos. Gracias. ¿Ahora vienen los casos? Sí. Sí, viene el caso. ¿Le hago nomás dos? Dale. Sí, a menos que haya algún otro compañero que no me haya preguntado. Creo que no. Vamos. Adelante. Ya, entonces, nuestro caso clínico es que usted se encuentra en general de zona, en el Stefan Dernopiren, con nuestro colega, un doctor de la Torre. Entonces, nos va a llegar un paciente, que es el señor CRS, de 66 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina hace 7 años. Es hipertenso, en control con amlodipino hace 15 años, y es fumador con un IPA de 30. Consume habitualmente ibuprofeno por cefaleas. Tiene un ciclo vital de 150,90, frecuencia cardíaca de 80 y frecuencia respiratoria de 16. Tiene un IMC de 28,3 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, y en el examen físico no hay hallazgos específicos. Entonces, nosotros aquí les preguntamos, ¿qué factores de riesgo con respecto a la enfermedad que estamos viendo, que es enfermedad renal crónica, ustedes identifican? Aquí cualquiera puede responder. La diabetes.
Ya. La edad, La edad. que sea fumador con un Ya. IPA muy alto. Sí. Y la obesidad. La obesidad. Y el aire. Ah, y la hipertensión también. La La hipertensión. hipertensión y el aire. Ah, Súper. bueno, no, sí. Muy Sí, bien, ahí Catalina Soto. lograron todas. Entonces, como bien usted decía, 66 años, la edad, diabetes mellitus tipo 2, es hipertenso, que es fumador, y el consumo de ibuprofeno, que es un AINES, que es un nefrotóxico. Y además de un IMC de 28,3, que está sobrepeso. Entonces, con esto, ¿qué exámenes solicitarían? Recordando la presentación de tamizaje y esas cosas. Hemograma, Ya, perfil lipídico, ya, Crea. Y ya. ¿Qué más? Albuminuria y Ah, creatinuria. proteinuria. Eso. albuminuria y creatina. Súper, súper, súper. Entonces, como ustedes dijeron, le dimos un hemograma que salió normal, una glicemia que salió en 180 y una hemoglobina glicosilada de 8,5. ¿Qué les parece eso hasta ahora? Está bien alto. Pero Muy mal control de la diabetes. Ya, entonces, como ustedes dijeron, un mal control glicémico, ¿cierto? yes. Después, ¿qué quiere decir con los otros exámenes que vienen ahí a continuación? El colesterol está aumentado, el HDL está disminuido y el LDL está también bien aumentado. Los triglicéridos igual, como todos sobre los valores normales. Entonces, ¿qué nos Colesterol, indica? dislipidemia. Y, Muy bien. Entonces, dale, Emilio. Dislipidemia. Después, pensando específicamente ya en porque pensamos que era un paciente de riesgo, vamos a hacer un tamizaje, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la creatinina, la albuminuria y la creatinuria. Entonces, ¿quién puede decirme algo respecto a esos exámenes? Bueno, el punto de corte del HDL es que debe ser mayor a 40 y está en 39. Partiendo por ahí. Ya, bueno, aquí los voy a... Esto, con respecto al tamizaje, recordarnos que lo teníamos que ver con una tasa de filtrado glomerular y con el ACR, que es la relación albuminuria-creatinuria. Entonces, ¿cómo sacamos la tasa de filtrado glomerular? Con las fórmulas que mencionó el Emilio al principio, que en base a la creatinina sérica, que es un examen de sangre, vamos con una fórmula que puede ser la EPI o la MDRD, a calcular un estimado de la tasa de filtrado glomerular. Y después con la albuminuria y la creatinuria podemos sacar el ACR, que en este caso nos dio 74. Entonces aquí nosotros a la derecha, en una aplicación del celular, usamos la fórmula EPI, pues la creatinina está en 1,35, tenía 66 años, el peso no lo consideramos porque eso se usa para otra fórmula, sexo hombre y raza era otra. Y nos dio que tenía una tasa de filtrado glomerular de 54 ml por minuto por 1,6 metros cuadrados. Entonces, aquí les preguntamos, ya teniendo el índice CREA, que les dijimos que era 74 si no me equivoco, y esta tasa de filtrado glomerular de 54, ¿podemos diagnosticar una enfermedad renal crónica o no? Se debe repetir ¿En cuánto? En 3 meses. en 3 meses. En 3 Muy bien. meses. Ah, verdad. Entonces, nosotros, en este caso, no podemos decir que tiene una enfermedad renal crónica y tenemos que pedir los mismos exámenes en 3 meses más. Pero durante este tiempo no vamos a dejar al señor CRS sin ninguna intervención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Contra la diabetes. Ya, control de la diabetes. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan de eso? Atorvastatina. Ya, Algún IECA varador. súper. Creo que estaba con. No. Como medidas no farmacológicas,
de actividad física, dieta normoproteica. Perfecto. Mucho. ¿Alguien más le ocurre algo? A eso, que deje de fumar, por favor. Ya. Aquí. Entonces, dale, Emilio. Perdón. Bueno, las indicaciones que dejamos a nuestro paciente van a ser las que nombramos al principio, que es la suspensión del tabaco, suspender el uso de AINE, lo puede cambiar por paracetamol para el tema de su cefalea, la recomendación de dieta y ejercicio. Debido a su mal control glicémico, podemos agregar otro hipoglicemiante. Como vimos, tiene indicación de estatina, y agregamos un enalapril, como ya vimos que va a servir tanto para la proteinuria, y volvemos a citarlo en 3 meses más. Ahora, llega de nuevamente en 3 meses más con los siguientes valores. Mantiene una CR de 75, es decir, que tiene una microalbuminuria, posee una tasa de filtración glomerular de 53 y una hemoglobina glicerada de 8.5. Entonces la pregunta es, ¿se puede clasificar como una enfermedad renal crónica? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Grande Pato, gracias. ¿En qué estado estaría? ¿En qué estado estaría esta paciente? ¿En qué estratificación? En G3 a 2, creo. Excelente. En G3A2. Se define como una paciente diabética. Aquí hay que poner la etiología. Dentro de este paciente no es probable que sea por causa diabética. G3A2. Es decir, que tiene un riesgo moderado de progresar a complicaciones, que la enfermedad renal siga avanzando y a problemas cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones principales en este caso? Va a ser mantener las indicaciones del control anterior, es decir, las medidas antiproteinúricas, que baje de peso, el ejercicio, que deje de fumar, pedir los exámenes complementarios para buscar o descartar otra etiología, volver a repetir la tasa de filtración ya sea cada 6 meses para ver si esta avanza o disminuye, aprovechar de buscar otras complicaciones de la diabetes, como que ya tiene una nefropatía diabética, también podemos pensar que puede tener una retinopatía. Y tenemos la alternativa de añadir los inhibidores de la SGLT2 como terapia antidiabética, ya que estas son capaces de inhibir el cotransportador de sodio glucosa, GLT2. Tiene una alta eficacia. Además, está dentro de sus beneficios está la reducción de la enfermedad renal crónica, la reducción de eventos cardiovasculares, no genera hipoglicemia, tiene un leve efecto en la disminución del peso, y además disminuye levemente la presión arterial. Entonces es una buena alternativa, a pesar de que no se encuentra dentro del plan de FONASA y tiene un valor aproximado entre 10.000 y 30.000 pesos. Bueno, y esa ha sido nuestra presentación al día de hoy. Espero que les haya gustado y si tienen alguna consulta, duda, no duden en hacerlo. Yo tengo unas preguntas, o sea, unas opiniones. ¿Puedes devolverte al Fuerte. parte? ¿No se escucha? Sí, Sí, sí. ¿en qué parte? Sí, se escucha, se escucha. ¿A qué Estoy parte? con internet. Antes. Ya, cuando se enfrenten a un caso clínico, le pregunto. Una antes. ¿Ahí está? Ahí está. No, una antes. Cuando se enfrenten a un caso clínico, chiquillos, siempre partan con ¿qué haría usted con este paciente? Siempre partan por lo no farmacológico. Lo digo para el público, no para usted. Ustedes lo hicieron bien. Siempre le van a preguntar, ¿ya qué haría con este paciente? Siempre partan por lo no farmacológico. Cuando digan suspensión del hábito tabáquico, suspenderán, la recomendación de ejercicio, ¿tuvieron la clase de ejercicio o no tienen clase de ejercicio en este curso? Al final, creo, al final del programa. Ya, porque el ejercicio se recomienda con receta. Ustedes indican una receta, igual como indica un medicamento, ejercicio físico aeróbico, 30 minutos, 3 veces por semana. La idea es que tú le pases una receta con el ejercicio al paciente y le expliques qué tipo de ejercicio tienes que hacer para que el paciente lo pueda cumplir. El tema de supresión del hábito tabáquico es súper importante y no es decir al paciente no fume. Es una intervención importantísima y es súper difícil que el paciente lo haga porque él lleva fumando toda la vida y fumar probablemente es adicto a la nicotina. Entonces ahí tú lo tienes que mandar y la idea es que en este curso ustedes integren. Entonces usted lo tiene que mandar al equipo de ERA del consultorio, que es enfermedades respiratorias del adulto, para que lo vea la kinesióloga, le haga una espirometría, le busque dirigidamente el EPOC, etc. En el tema de la dieta, usted le hace una interconsulta nutricionista para que lo vea, lo evalúe y le plantee un esquema de tratamiento dietético, ¿ya? O sea, no es tan simple como decirle no fume, no coma esto,
y cambia el AINE por el paracetamol. Es un poco más complejo que eso, los pacientes no son tan fáciles. Este era un paciente complejo, tenía muchas cosas, tenía todo lo malo para el riñón y para la vida, es como una bombita de tiempo este paciente, en un mes más iba a infartar. Pacientes como estos les van a llegar todos los días al consultorio. Por lo tanto, van a tener que estar acostumbrados a lidiar, porque en el fondo son pacientes que son bien porfiados, son pacientes que están acostumbrados a tener un estilo de vida y usted se lo va a querer cambiar. Entonces hay que intentar ir de a poquito, porque tampoco van a pedir cambios tan importantes. O sea, que a un paciente, a una persona que toda su vida ha hecho las cosas de una cierta forma y que un médico que tiene 50 años menos que él le diga que no fume, que no beba alcohol, que baje de peso, etcétera, no le va a gustar. Entonces hay que intentar ganarse al paciente para alguna ayuda psicológica, etcétera. ¿Qué está gritando? El Francisco. Pancho. No, yo no. En silencio. ¿Me escucháis bien? Ya, y esa indicación de metformina y glibenclamida, ¿por qué? Casi me dio chicaria cuando vi la glibenclamida ahí. Sí, ahí hicieron, pero después la arreglaron con la CGLT2. Sí, en verdad era como por sumar control glicémico que ya llevaba el día. Quisimos agregar otro Porque tipo ya de tuvieron todo el taller de fármaco en la diabetes, ¿cierto? Sí, ¿O todavía no lo como, tienen todo? pusimos como esa para Ya. después cambiarlo y dar la alternativa del inhibidor. Ya. Porque saben que Era no como, es era la como mejor trampa. combinación, que es lo que hay en el consultorio, pero no es lo mejor. Ahora en este Sí. paciente, si no tiene opción de comprarse nada más y no baja la hemoglobina glicosilada, bueno, es lo que hay. Pero eso, bastante interesante el caso porque es un paciente absolutamente clásico. Clásico de los clásicos y le va a llegar todos los días. Así que vayan acostumbrándose. Ya chicos, súper bien, los felicito. Gracias. Gracias. Sí, felicito a los dos grupos, súper bien. Muchas gracias por las presentaciones de hoy día. Espero que a los compañeros les haya quedado claro también. Son temas súper difíciles de enfrentar, ¿ya? Así que, bien. Me faltó una sola cosa que decir, que no sé si lo dijeron. Acuérdense de la enfermedad renal crónica, perdón, que estoy tomando once. Siempre ajustar los fármacos. En enfermedad renal crónica siempre ajustar los fármacos. ¿No sé si lo hicieron? Sí. Lo dijimos Sobre todo al cuando el principio. clearance empieza a bajar, menos de 45, menos de 30, hay que ajustar fármaco. Acuérdense de ir suspendiendo la metformina, ir bajando la metformina hasta suspenderla, ir a ajustar antibióticos y eso, que a veces se olvida. Esto. Bien. Ya pues, chiquillos. Bye, bye. No sé si les queda alguna duda, si no, nos despedimos. Vayan a estudiar, que les vaya bien mañana. Gracias. Sí, que nos vaya súper bien. Ya.